Quiero invitar a nuestro hermano Jonathan. Él nos va a entregar la palabra esta mañana. Que Él lo bendiga a él en su matrimonio y en su ministerio. Amén. Les saludo a todos los hermanos que no he saludado esta mañana. Dios les bendiga. Quiero partir dándole gracias al consistorio por una vez más confiarme este privilegio de compartir la palabra del Señor. Para comenzar, oremos al Señor. Padre nuestro, Rey eterno, nos hemos presentado delante de ti esta mañana porque necesitamos de ti. Necesitamos de tu voz. Necesitamos que guíes nuestras vidas. Ilumínanos, Señor. Haz que te podamos oír a través de tu palabra. Guíame, Señor, en la exposición de este mensaje. Hazme temer por no desviarme de este mensaje. Hazme temer por no desviarme de este y te pedimos en nombre de Jesucristo que tengas misericordia de esta congregación. Amén. Quizás alguno estuvo la vez anterior que me tocó predicar y en el cual prediqué sobre Ruth, específicamente sobre el periodo de los jueces. No se preocupe si lo estuvo. Hoy el sermón, como se pudieron dar cuenta por el boletín, está en Primera de Samuel. Pero es necesario que nuevamente partamos desde el periodo de los jueces para conocer el contexto en el cual Israel solicita un rey como las demás naciones. ¿Y cómo era este periodo en donde gobernaban los jueces? Este era un periodo caracterizado por el desorden espiritual y moral. De hecho, podríamos resumirlo como el último versículo del libro de los jueces. Este versículo se repite al menos un par de veces, en donde Jueces 21, capítulo 21, versículo 25 nos dice: en estos días no había rey en Israel. Cada día no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que le parecía bien a sus ojos. La dinámica que se repite una y otra vez es: el pueblo peca, Dios envía enemigos producto de este pecado. El pueblo clama por ayuda por estos enemigos y el Señor muestra misericordia levantando un juez para liberarlos. Esto se repite una y otra vez. ¿Pero qué pasaba una vez que moría el juez? El pueblo volvía atrás, incluso peor como había estado en un comienzo. Este es el periodo en el cual nos encontramos con Samuel, el último de los jueces. Ya se está haciendo viejo, por lo que, al igual que su predecesor Elí, pone a sus hijos como jueces. Pero al igual que Elí, estos hijos no anduvieron como su padre, por el contrario, eran avaros, se dejaban sobornar y pervertían la justicia. ¿Qué pasa? Los ancianos de Israel van hasta Ramá, donde estaba Samuel, para hablar con él. Y esto encontramos en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. No es necesario que me siga, porque esto es tan solo de introducción. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. A Samuel para nada le agradó esto de como tienen las naciones. Danos un rey que nos juzgue. Es como si le estuviese diciendo: no nos juzgues tú, que nos juzgue un hombre. Como era de costumbre en Samuel y de alguien que tiene intimidad con el Señor, él le ora a Dios y le expone esta petición de parte del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que Dios responde?
Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Esta petición no dista mucho de lo que Adán y Eva hizo en el Edén. Esta petición no dista mucho de lo que Adán y Eva hizo en el Edén. Es como una constante que vemos a lo largo de la historia de la redención del corazón humano. Es como que le dijésemos: ¿sabes, Dios? Creo que lo que tú me ofreces no es lo mejor para mi vida. Creo que yo sería un mejor juez para decidir lo que debería ocurrir. Señor, por favor, sal de tu trono y déjame sentar a mí. Es un poco caricaturesco, pero esto es lo que hay detrás de esta petición. O como veíamos en los grupos pequeños, este es el pecado atrás del pecado. Dios agrega y dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Algo que pudiésemos estar pensando es de que Dios no quería que un rey gobernara a su pueblo, pero por todo lo contrario. De hecho, si se recuerdan en la lectura alternada, cuando Dios establece un pacto con Abraham, le dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. De hecho, si avanzamos en el Pentateuco, en el Deuteronomio, lo dice con mayor claridad al señalar que pondría un rey cuando llegasen a la tierra prometida. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Cuál es el problema de esto? Y el problema se esclarece mucho una vez que vemos cómo reacciona el pueblo posterior a las advertencias que les da. Y en el versículo 11 del capítulo 8, les menciona a Samuel las advertencias. Y esta es la manera que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y les asignará a los carros de guerra y a sus conductores. Y lo hará correr delante de sus carros, a los carros de guerra y a sus conductores. Y lo hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes de ejército. Otros serán obligados a arar y cosechar los cultivos del rey. Y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se les dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uva, y la repartirá entre sus oficiales, miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y le exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán por ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. El Señor le da esta serie de consecuencias que van a venir por pedir un rey conforme a las demás naciones. Pero ¿cuál es la respuesta que tiene el pueblo? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá un rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Imagínense, hermanos, desde que acababa de Adán y Eva pecar en el huerto del Edén, el Señor nos viene dando una promesa de redención, que un día la simiente de Eva iba a derrotar a la serpiente. El Señor escoge una familia, el Señor establece un pacto con Abraham, Él forma un pueblo, les promete una tierra, los libera de la esclavitud, les entrega la tierra, páginas y páginas, versículos y versículos de muestras de fidelidad de Dios para con su pueblo, denotando lo especial que es este pueblo para el Señor, pero el pueblo quiere ser como las demás naciones.
Este es el problema, que Israel pidiera un rey conforme a las demás naciones. Y el problema no es la monarquía, sino la clase de monarca que están buscando. Cuando los ancianos de Israel, movidos por la sensación de inseguridad militar, piden un rey similar a los reyes de las naciones, el Señor provee un rey con las características de los reyes de las otras naciones. En el capítulo 9 parte señalando cómo iba a ser este rey. Se nos dice que había un hombre llamado Cis, varón de la tribu de Benjamín. Este tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso, tan hermoso que la Biblia nos dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Era tan alto que los demás hombres apenas le llegaban a los hombros. Uno lo miraba y decía, este es un rey. Sin embargo, la monarquía del pueblo debía ser distinta a la de las otras naciones. El gobernante humano de Israel no debía ser autónomo, más bien debía estar sujeto a Dios. Y debía tener la palabra de Dios como norma y autoridad del reino. Por lo tanto, el fundamento de la monarquía bíblica es en última instancia que Dios es rey y siempre será. Como dice Salmos capítulo 10, el Señor es rey eternamente y para siempre. Bajo esta estructura monárquica, Israel debería tener un rey humano para que sirviese como representante bajo el Señor, el rey definitivo. Algo que llama la atención cuando vemos cómo era físicamente Saúl es de que físicamente era idóneo como alguien, como uno quizás buscaría un representante. O sea, era imponente su presencia. No había otro varón que le llegase más allá de los hombros. Pero lo interesante es que su personalidad era bastante menos imponente. Los hombres le llegan hasta los hombros, pero cuando lo escogieron como rey, él no hace una entrada como un joven decidido y teniendo ideas claras de cómo gobernar. Él estaba escondido. Previo a su primer encuentro con Samuel, todo parte porque a su padre se le pierden unas asnas. Y si revisamos esta historia, nos damos cuenta que es su criado el que guía la expedición para encontrar las asnas. Lo que tenemos que tener claro con respecto a Saúl, que en ningún caso podemos llegar a sugerir que el nombramiento de Saúl es un error de parte del Señor. Saúl no es más que la respuesta al clamor de su pueblo por un rey como las demás naciones. En los capítulos siguientes se nos aportan más elementos sobre el carácter de Saúl, además de ir viendo poco a poco cómo estas advertencias que el Señor ya les dio se van cumpliendo. Pero para no extender tanto la introducción, los invito a leer 1 Samuel. El texto que revisaremos el día de hoy está en 1 Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 23. Este es un punto de inflexión en el reinado de Saúl. El reinado de Saúl comienza súper bien, pero rápidamente se empieza a desmoronar, producto de las advertencias que el Señor había dado. Aunque en los capítulos anteriores, más o menos desde el 13, ya se nos viene dando un par de indicios de que la cosa no venía bien. Pero ninguno más claro que el que vamos a ver en este momento, que es el 15. Vamos a ver en este momento, que es el 15. Porque esto nos muestra cómo, desde el corazón desobediente de Saúl, llega a ser desechado como rey. Leamos el texto. 1 Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 23. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amelec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amelec, destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaim,
200.000 a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amelec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amelec, porque no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amelec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amelec, pero a todos el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no le quisieron destruir, mas todo lo vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego para ir a encontrar a Samuel por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú, Jehová, yo te he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amelec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amelec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué crees que no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amelec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Sé que son varios versículos, pero intenté al menos no acortar la historia y no perdernos nada de su riqueza. Lo primero que nos encontramos con esta porción de las Escrituras es el mandato de parte del Señor para que Saúl guíe a su ejército a destruir a los amalecitas. Samuel parte recordándole que Jehová lo había enviado para que lo ungiese por rey del pueblo de Israel. Este recordatorio es probable por su último incidente en el capítulo 13, cuando le dice que su reinado ya no va a ser duradero, producto de no esperarlo los 7 días y realizar él mismo los sacrificios. Aquí en este capítulo 13, Samuel le dice que Jehová ya ha buscado otro varón conforme a su corazón, debido a la desobediencia de él. Pero algo que hay que tener presente es que él sigue siendo el rey de Israel. Y fuera lo que fuera, este mensaje provenía del Señor y debía escucharlo Saúl.
Amalek debía ser destruida, ¿por qué cosa? Porque fue la primera de las naciones paganas que había atacado a Israel en el desierto. Este pueblo proviene del linaje de Saúl. En Génesis podemos revisarlo. El mandato era súper claro. Debía destruir todo lo que tenía, sin piedad, incluyendo a los niños de pecho y todos los animales. Y todo comienza súper bien. La respuesta de Saúl convoca a la junta con más de 200.000 soldados. Prepara una emboscada en el valle de la ciudad de Amalek, no sin antes avisarle a los ceneos que se aparten dentro de los de Amalek. ¿Quién eran los ceneos? Los ceneos eran descendientes del suegro de Moisés. Saúl quería salvar sus vidas, porque en el pasado se habían abstenido de ser hostiles con Israel. Además, Jetro, el suegro de Moisés, había honrado al Dios de Israel con sacrificio. Este es como una especie de contraste en dos pueblos, que ambos son externos a Israel. Incluso este contraste puede pasar desapercibido, pero debemos recordar que nuestro Dios anhela que la gracia que muestra a través de su pueblo sea honrada por el mundo y que todos nos inclinemos delante de esta gloria. Amalek, ¿por qué debía ser destruido? Porque había despreciado esto. De igual modo serían destruidos todos quienes despreciaran su gloria. Saúl estratégicamente derrota a los amalecitas. Si la historia hubiera terminado hasta aquí, todo hubiera sido perfecto. O sea, el Señor dio una orden, Saúl cumplió esa orden. Pero la historia no termina aquí. La desobediencia vuelve a ser parte del reinado de Saúl. El ejército derrota a los amalecitas y mata al pueblo, con la excepción de una cosa: el rey Agag. Además, Saúl cede a las insistencias del pueblo y le permite dejar lo mejor del ganado de los amalecitas. Es evidente cómo Saúl y su ejército han perdido de vista el propósito que tenía este castigo de parte de Dios. Es como si estuviese diciendo: oye, yo sé que Dios nos dijo que destruyéramos todo, pero estos vacunos podíamos hacer un asado. O quizás ver a las ovejas y ver que producían mucha más lana que las que tenían en la casa. Entonces, si al final de cuentas todo esto se va a perder. Y ya quedó claro el mensaje con todos los que ya habían matado. Pero esto no era así. Esto no era cualquier acto de desobediencia. Lo que hay detrás de esta desobediencia es un acto directo contra Dios, al negarse a cumplir sus mandatos y por sobre todo negarse a tomar en serio la gloria de Dios, como los amalecitas. La ofensa de los amalecitas la ofrenda de los amalecitas debía ser completa, incluyendo el rey y todos los animales. Saúl y su ejército se reservaron para sí algo que le pertenecía al Señor. En el versículo 11 del capítulo 15 nos encontramos con algo interesante. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. En ningún caso debemos entender esta primera parte de este versículo como algo que afecte la inmutabilidad del Señor. El Señor no está cambiando de parecer, no se está arrepintiendo de poner a Saúl como rey. Recordemos que Saúl es la respuesta a Israel pedir un rey conforme a las demás naciones. Lo que encontramos aquí es un antropopatismo. Si nunca hemos escuchado este término, esto es poner en términos humanos emociones de Dios. Y la finalidad de esto es resaltar el compromiso que Dios tiene con su creación, pero especialmente con su pueblo. A Dios le duele el fracaso de Saúl. Él, por su omnisciencia, él sabía que iba a fracasar, pero no por eso es indiferente a este fracaso. Guardando las proporciones, Samuel también siente el peso por esto. De hecho, nos dice que estuvo clamando a Jehová toda la noche y madrugó para ir a encontrarse con Saúl por la mañana. ¿Pero con qué se encuentra Samuel? Y esto lo leo, este versículo en Nueva Traducción Viviente, dice: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. O sea, Saúl desobedeció, pero él considera que lo que ha hecho es de tan digno de honor que voy a levantar un monumento en mi propio honor.
No hay ni una pizca de como si él pensase que algo hizo mal, tan digno de honor que voy a levantar un monumento en mi propio honor. No hay ni una pizca de como si él pensase que algo hizo mal. Es más, considera que su reinado es digno de esto. Es muy probable que, teniendo esto en perspectiva, que la captura de Agag fuera motivada por querer glorificarse a sí mismo y decir, uno de los reyes está capturado por mí. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. A lo que Samuel responde, ¿qué es ese sonido de ovejas y vacas que oigo? Y Saúl respondió, de Amelec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. No sé si sienten esta incomodidad, lo cara dura o lo cegado que está Saúl. De hecho, a mí mientras lo estudiaba me incomodaba mucho, pero toda esa incomodidad tómela y guárdala un momento, porque de ahí la vamos a utilizar. Pareciera como si Saúl estuviera genuinamente convencido de que el Señor esto es lo que mandó y que Él ha obrado conforme a lo que el Señor mandó. El pecado de Saúl ha hecho crecer las pequeñas luces que en un principio eran inseguridades de su carácter, ahora nos destellan por estas faltas que tiene para gobernar. Es como en estos versículos si estuviese diciendo, yo soy el rey de Israel, pero es tan loco este pueblo que decidió perdonar en la vida a lo mejor de las ovejas y vacas de los amalecitas. Pero no se preocupen, esto fue para sacrificarla a Jehová. Desobedecimos la palabra del Señor, pero por un bien mayor. Pero el resto lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. La respuesta de Samuel ante lo que hizo Saúl es contundente. Lo lleva a recordar que a pesar de que se tenía en poca estima, el Señor lo eligió y lo ungió como rey de Israel. El Señor le dio una tarea clara, pero no la cumplió. Versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? La búsqueda de la propia gloria ha enceguecido a Saúl. Pese a la confrontación de Samuel, él continúa con las excusas. Si he obedecido la voz de Jehová y fue la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó el botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová en Gilgal. Recordemos el sistema sacrificial que tenía Israel en el Antiguo Testamento, y este tenía que ver con una expresión de amor de su pueblo hacia Dios y su deseo por cubrir todo acto de desobediencia que pudiera haber ocurrido. Pero no era un hechizo mágico, no era como que quisiéramos despistar al Señor de algo que estaba pasando. Pero lo que Saúl está haciendo aquí es como si pensase que Dios es un niño fácil de engañar, como que le está haciendo un truco de magia. Un sacrificio, por mucho que lo hagamos por el Señor, nunca va a ser una alternativa, una excusa para la desobediencia. El último versículo del texto termina por lapidar a Saúl y pone fecha de caducidad a su reinado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Recuerden que hace unos minutos les pedí que guardaran esta sensación de incomodidad de parte al ver cómo reaccionaba y cómo se comportaba Saúl. Es sorprendente lo evidente, cuál era su desobediencia, pero él sigue poniendo excusas y no reconociendo las faltas. Siempre el pueblo era el culpable, no era él. Es como que lo mismo que dice Adán en la mujer que pediste, siempre dando una excusa y no
confrontando de yo soy el culpable y merezco el castigo. Si tomásemos esta historia, ¿con quién nos identificaríamos? ¿Con Samuel? ¿O quizás estaríamos más cerca del pueblo de Israel pidiendo un rey como las demás naciones? O incluso, quizás somos más como Saúl, ese mismo Saúl que nos incomodó con su descaro. Yo creo que somos más como el pueblo de Israel pidiéndole a Dios que sí o sí suceda nuestra voluntad, sin importar si esta voluntad está alineada o no con la palabra del Señor. O somos más como Saúl, obedeciendo la palabra del Señor en algunos aspectos, pero en otros que nos incomodan, mejor que no. Es como, ¿cuáles serían nuestros Agag que hoy tenemos rehenes en nuestra vida? Con la finalidad única de satisfacernos, de vanagloriarnos. O quizás somos más como Saúl pensando que ciertos sacrificios en mi vida mitigan mi pecado. O sea, tú sabes, Señor, que yo siempre o de vez en cuando hago esto. Me comporto de tal manera, digo tales cosas, pero vengo cada domingo a la iglesia. O hago estas cosas y salgo con los jóvenes al parque a compartir el evangelio. Recordemos que un sacrificio nunca va a ser una alternativa a la obediencia. Si igual a mí, usted se siente identificado con los malos de esta historia, quiero hacer una pregunta de manera retórica. Y quiero que lo piense bien. ¿Usted desea ser desechado por el Señor? ¿Usted desea ser desechado por el Señor? Deténgase un momento a pensar en esto. Si continúa leyendo el capítulo 15, se va a dar cuenta que, a pesar de que Saúl sigue dando excusas de que no fue totalmente su culpa, él se arrepiente. Pero para él ya era tarde. El Señor ya lo había desechado. Para usted y para mí, aún no es demasiado tarde. Pero ahora no es demasiado tarde. Quizás a la hora del almuerzo sí va a ser tarde. Oremos por esto. Pero antes, permítame decir una última cosa. En la introducción mencionamos que la monarquía en el pueblo debía ser distinta a las demás naciones, que el gobernante humano de Israel no debía ser autónomo, más estar sujeto al Señor y guiarse como norma la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, el fundamento de la monarquía bíblica es que en última instancia Dios es rey y siempre será. Estamos más que claros que Dios es rey y siempre será. Estamos más que claros que Saúl no daba la cabida del monarca que se requería para este pueblo. En el capítulo 13 le dice que ya había puesto el Señor los ojos en otro rey, conforme a su corazón. Sabemos que este otro es David. Y a pesar de que se acerca mucho más a Saúl, de cómo debía ser este rey, sabemos que tampoco va a dar el abasto. De hecho, podemos tomar los periodos monárquicos de David y de Saúl, si los comparamos, ambos comienzan de una manera muy exitosa, hasta que llega un momento en el cual ambos pecan y el pecado trae consecuencias. En el caso de Saúl, amargura, venganza, celos. O sea, nosotros estamos en el capítulo 15, quedan la otra mitad y Saúl sigue siendo rey, pero ya ha sido desechado. Y en el caso de David, cuando peca, trae dolor en su vida, pero también lo guía hacia un arrepentimiento. La pregunta es, ¿quién sí da el ancho? ¿Será Salomón? Los fracasos de los reyes de Israel demuestran la necesidad de un gobernante superior. Y la respuesta de quién sí da el abasto la encontramos en el Evangelio. En Mateo capítulo 3, versículo 2. Lo voy a leer versión Nueva Traducción Viviente, en donde está siendo anunciado este reino perfecto a través de Juan el Bautista. Y es: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. No podía, tomando el tema de la monarquía, no podía dejar de recordarnos
que Cristo es el verdadero y perfecto Rey. Cristo es hoy nuestro Rey y su reinado nunca acabará. Ahora sí, oremos al Señor. Pongámonos de pie y oremos para que todo nuestro pecado, oremos para que todo nuestro pecado, toda nuestra idolatría, todo aquello que nos aleja del Señor, sea movida de nuestros corazones y podamos vivir conforme a cómo le agrada al Señor. No tomemos como excusa nuestras naturalezas caídas, porque el Señor ya murió por nosotros en la cruz. Oremos al Señor. Padre Santo, Padre bueno, Rey eterno, continuamos delante de ti esta mañana, Dios, y le pedimos a tu Santo Espíritu que examine nuestros corazones. Es tan fácil ver cómo Saúl te despreciaba, pecaba, pero muchas veces no vemos en nuestros propios corazones cómo habita el pecado. Señor, guíanos hacia un arrepentimiento. No queremos ser negligentes y esperar a arrepentirnos cuando ya sea tarde. Por ningún motivo creemos que algo nos puede separar de ti, Dios, pero sentimos el peso por comportarnos conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos perdón por cada agag de nuestra vida, por cada aquello que hemos guardado, almacenado y disfrutado, pero que desprecia todo lo que tú eres. Señor, ten misericordia de esta congregación. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia conforme a tu corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.